Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta nueva tarde de viernes. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Juan, ¿vos? Bien. Bien. ¿Cuesta trabajar? Bien. Por supuesto que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperemos que tan bien como nosotros y, como dijo Juan, dispuestos a acompañarnos en esto que llamamos Estamos de Turno, con un tema realmente importante, un tema que creo que, en realidad, todos los temas que estamos abordando en nuestro programa son realmente importantes, son para tener en cuenta, para reflexionar y para informarse. Sí, por supuesto que sí. Vamos a contarles que días pasados, el 24 de abril, más precisamente, se ha celebrado el Día Mundial de la Meningitis. Exactamente. Y de esto vamos a hablar hoy. Hubo mucha prensa en esa semana, pero básicamente lo importante es, como decimos siempre, generar conciencia, despertar esa cultura de la información. Y básicamente con esos datos hoy vamos a desarrollar el tema de la meningitis. Sí, esa cultura de la información y de la prevención. Cuán importante es siempre estar prevenido. Hay un refrán que dice: es mejor prevenir que curar. Seguramente esto es así, pero no vamos a hablar ni vos ni yo del tema. Sí vamos a ser interlocutores de la persona que hoy nos acompaña, que es la doctora Carlota Ruz. La doctora es infectóloga, prosecretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, así que con ella vamos a estar hablando de meningitis. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? ¿Cómo se detecta? Así y un es. montón de interrogantes. Toda esa información que todos debemos tener, las mamás, trabajar en la prevención, insisto, pero bueno, dejemos todas esas preguntas. Tenemos como siempre, una pequeñísima pausa y estamos en un minutito con ustedes y con nuestra invitada. Bueno, ahora sí estamos con ustedes y, como muy bien dijo Gaby, hizo una excelente presentación. Estamos con la doctora Carlota Ruz. La doctora es infectóloga pediatra y el tema de hoy básicamente es meningitis. Gracias por acompañarnos, Carlota. Gracias por invitarme. Creo que puede ser muy jugosa e interesante la charla de hoy. Así que vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la meningitis? Bueno, la meningitis es una infección que en general puede ser producida por varios agentes etiológicos, de los cuales los más comunes son los virus y las bacterias. Es un cuadro clínico severo que a veces se puede presentar muy solapadamente, por eso uno insiste en que lo más importante es la detección precoz y para eso lo más importante es la consulta. En los chicos chiquitos los síntomas pueden ser muy vagos. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber un rechazo del alimento, irritabilidad, fiebre, y eso también lo produce una gripe cualquiera o una virosis sencilla. Entonces, la madre no tiene por qué saber qué es lo que va a pasar. ¿Y cuál es el mensaje que uno da en este caso? Bueno, justamente la consulta precoz. Consultar siempre que uno tenga algún síntoma y sobre todo en chicos muy chiquitos. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la meningitis y la gripe? Si digamos que los síntomas aparentemente serían los mismos, sobre todo al comienzo. Depende la edad. Por ejemplo, en los chicos más grandes hay diferencias, manifiestan dolor de cabeza, a veces ese dolor de cabeza no está relacionado con la fiebre, puede tener síntomas de irritabilidad o, bueno, algo más importante que puede ser convulsiones, donde allí ella se ve más claramente. Claro. En los chicos no hay mucha diferencia, justamente por esto que estamos hablando. Simplemente el rechazo del alimento en general es lo primero que pasa en los chicos muy chiquitos, en los menores de 1 año, y eso también se da cuando tienen un catarro cualquiera. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciar? Y ese es el punto. En general no es fácil de diferenciar para los papás. Entonces lo que tiene que hacer es consultar, y el pediatra sí tiene manera de poder pensar en esta patología y a veces simplemente lo deja en observación y en unas horas se ponen de manifiesto otros síntomas. Puntualmente cuando el papá lleva o la mamá lleva al médico a la criatura con estos síntomas, el pediatra lo que debe hacer primero considerar que es una meningitis, que es una posible meningitis. No, el pediatra lo que hace es revisar al chico y piensa en las posibilidades de diagnóstico que tiene. Hay algunas
algunos signos que puede presentar el chico, por ejemplo, cuando presenta manchitas en la piel, que eso ya es un signo importante, que puede hacer sospechar al pediatra de que se trata de una infección importante. Entonces, en general, es la experiencia del pediatra la que va a dar esto, digamos, este camino. Por eso a veces la diferencia entre pensar, uno siempre dice en medicina, si yo pienso que tiene una meningitis, le tengo que hacer una punción lumbar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no le voy a hacer una punción lumbar a todos los chicos que tienen fiebre y catarro. Claro. Pero en algunos casos lo voy a pensar y en esos casos lo voy a hacer. Puede pasar que no la tenga, afortunadamente, o si la tiene, habré hecho el diagnóstico y habré prevenido lo que significa una infección importante. Carlota, al comienzo de la charla adjetivaste con severo, y me quedó esa palabrita, y creo que es importante como para que la gente tenga conciencia y para despertar, pero no para asustar. Eso implica que tenemos números en la Argentina de la cantidad de fallecimientos que se producen. Bueno, lo que pasa depende un poco de la etiología. O sea, si nosotros tomamos las meningitis bacterianas, es decir, las que están producidas por bacterias que se tratan con antibióticos, vemos que hoy en día, si bien no son muchos los casos todo el tiempo, uno no está viendo esta patología, pero hay bastante número de casos, 500 alrededor, más o menos, eso es lo que uno ve. ¿Cuántos de ellos tienen, o sea, qué mortalidad tiene eso? Bueno, también va a depender del agente etiológico. ¿Por qué? Porque nosotros, primero va a depender del momento que uno hace el diagnóstico. Si uno hace el diagnóstico rápido, seguramente el tratamiento va a ser rápido y las secuelas van a ser pocas. Si eso no sucede, la mortalidad puede aumentar y las secuelas también pueden aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener, bueno, problemas neurológicos después. Y hay algunas etiologías, por ejemplo, el meningococo, que es uno de los gérmenes que puede dar esto, donde tenemos una mortalidad que independientemente del tratamiento no se ha movido, o sea, durante muchos años se ha mantenido la misma mortalidad, que a veces puede llegar a ser hasta un 10%. Pero ¿qué significa esto? Significa que a pesar de que con los antibióticos son muy buenos, que son sensibles a muchos antibióticos y a veces uno le puede hacer el diagnóstico precoz, a veces no da el tiempo igual y entonces la mortalidad se mantiene igual. Es decir, con esto eso implica que el abordaje cuanto más prematuro, más primario sea, es mejor. O sea, hay dos caminos para, digamos, dos lecturas, un poco lo que ya señaló al principio, es decir, por un lado el diagnóstico rápido y el tratamiento precoz y por el otro lado la prevención, es decir, yo lo que tengo que tratar es de proteger a ese niño, en este caso, de todo lo que yo lo pueda proteger. No lo voy a poder proteger de muchos virus y no lo voy a poder proteger de todas las bacterias que existen, pero sí hay muchas que están incluidas en el calendario oficial, la mayoría de las etiologías en este momento. Por ejemplo, el Haemophilus hace muchos años ya se incorporó y bajó enormemente la incidencia. El neumococo a fin del año pasado se incorporó y este año ya se empezó a aplicar la vacuna y es esperable que en un tiempo no muy largo baje la incidencia de neumococo. Y después está el meningococo, que no está incorporado en el calendario oficial, pero hay vacunas disponibles. Entonces, ese sería otro camino, la prevención. Después vamos a volver a hablar específicamente del calendario oficial y de las formas de prevención, pero usted comentó algo así como que hay distintos tipos de meningitis. Sí. ¿Cuáles son y a qué se deben estos distintos tipos? Bueno, en general las meningitis virales, por ejemplo, hay dos grandes grupos. Las más comunes son las que son por virus, muchas veces virus, enterovirus, que así se llaman, que no son severas, no son serias. Quizás dan síntomas que provocan la internación, pero en general tienen muy buena evolución y no dejan secuelas. Hay otro tipo de meningitis virales, por ejemplo las producidas por herpes, que tienen un tratamiento y que pueden ser más severas. Esas son las virales. Hay otro tipo de meningitis virales que se relacionan con enfermedades que uno llama exantemáticas, como el sarampión, rubiola, varicela, que son poco frecuentes. Y después está el gran grupo de meningitis bacterianas, es decir, producidas por bacterias, que son Haemophilus,
las más comunes, que esa ya disminuyó prácticamente a casi nada. ¿Por qué? Por la vacuna que se introdujo hace muchos años, neumococo, que es el otro agente etiológico, y meningococo. Y después hay un montón de otras bacterias que ya están más vinculadas a otras situaciones. Por ejemplo, recién nacidos, por ejemplo, chicos que tienen válvulas de derivación, chicos que tienen algún otro tipo de problema neurológico, traumatismos, es decir, otro tipo de pacientes, no tan frecuentes. Y si hacemos un mapa de la Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos localizar con mayor virulencia o menor virulencia, o es parejo en todo el país? Bueno, la aparición me refiero a... Con respecto a las meningitis bacterianas, lo que se ve muy bien esto es con agentes etiológicos, por ejemplo, como neumococo y meningococo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay países donde prevalece un tipo de meningococo, por ejemplo, o un tipo de neumococo. O sea, si uno toma el neumococo, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos hace muchos años se incorporó la vacuna, pero no tenían la prevalencia de los serotipos que nosotros teníamos. Entonces, cuando aparecieron vacunas que tenían una cobertura más amplia, como en este caso la que se incorporó al calendario, ahí se introdujo en el calendario nuestro. Con respecto a meningococo, es interesante cómo hay diferencias, hay varios serotipos. Nosotros en este momento diría que tenemos un 40 y pico %, casi la mitad producida por el W135 y la otra mitad producida por el B, para la cual no hay una vacuna buena disponible. La que existe es una vacuna que no tiene demasiada buena inmunidad y se da recién después de los 4 años y dura muy poco la inmunidad para el tipo B. Y para el W135 en este momento disponemos de vacunas muy buenas en el mercado que son todavía optativas. Si nosotros vamos a Brasil, por ejemplo, en Brasil tienen una prevalencia del serotipo C. Si vamos a África, en el subsahara tiene el tipo A. En Colombia, por ejemplo, hubo 2 o 3 brotes de serotipo Y. Esto quiere decir que es un microorganismo que va cambiando geográficamente y cuando se decide la introducción en el calendario, uno se basa en la prevalencia de cada país. Por ejemplo, en Brasil se introdujo la vacuna C. ¿Por qué? Porque ellos tenían un aumento de C y entonces, bueno, resolvieron incorporarlo, que además se resuelve no solamente por la posibilidad de mejorar una enfermedad, sino también por la disponibilidad económica que se tiene. ¿Las manifestaciones de la meningitis son, en todas las épocas del año son iguales o hay épocas en que tenemos que en general, tomar más recaudos? Depende de los agentes etiológicos. Por ejemplo, meningococo, uno ve un aumento en primavera, en otoño, no hay una como secuencia. La gripe que... La gripe, bueno, uno lo ve más en invierno. Claro. El neumococo lo ve casi todo el año, pero como es una enfermedad que también se asocia con neumonía, que ve una prevalencia de neumonía, también lo puede llegar a ver más en invierno, o sea que es muy variable. Pero sí puede haber alguna incidencia estacional y lo que se dice es que las enfermedades exantemáticas, la varicela, todas esas, en general la primavera, florecen con la primavera. Y es real que es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona en cualquier edad, pero las personas de mayor riesgo son los chicos, específicamente hasta los 5 años, y que mayor mortalidad tienen son los menores de 1 año. ¿Esto es así? Así es, ¿Y tal cual. Bueno, eso es una característica del agente etiológico, es decir, tiene que ver con la inmunidad del chico, o sea, con la posibilidad de defenderse y además con la agresividad del germen. En general, sí, es en el primer año de vida donde uno quisiera más protegerlo. Digamos que es un momento donde uno le gustaría proteger al paciente de todas las posibilidades. Y hay vacunas, en este momento de la vacuna meningococo, hay una de ellas que se puede utilizar en el primer año de vida. Y después las otras se utilizan hasta los 55 años, desde los 2 hasta los 55 años. Hay comentarios que a veces se escuchan, tal vez no en el ámbito de médicos, de profesionales como ustedes, pero sí en los que no lo somos, sí, por un resfrío mal curado o por una gripe mal curada, contraje meningitis. ¿Esto es posible? No es posible, pero tiene algo de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una infección viral se altera el organismo, o sea, es como que baja un poco la inmunidad,
se favorecen, por ejemplo, todos los epitelios permiten la entrada de organismos que habitualmente no ingresan porque están alterados por la gripe, y entonces puede pasar que al haber una vulnerabilidad del paciente aumente la posibilidad de infección. Lo que uno dice, como que te bajan las defensas, claro. Entonces Está eso más propenso. traducido científicamente significa que hay como una mayor susceptibilidad, y generalmente las infecciones bacterianas a veces vienen después de las infecciones virales. Bien. Carlota, tenemos que ir a nuestra segunda pausa, la última, te prometemos que no hay más. ¿Cómo no? Pero quiero dejarte pendiente, o mejor dicho, que nos repases luego de la pausa los grupos de riesgo, que es importante para ir dejando esos determinados tips que son tan importantes para que todos ustedes tengan en cuenta. Así que un minutito nada más y estamos nuevamente con la doctora Carlota Ruz. Nuevamente con ustedes, estamos con la doctora Carlota Ruz, médica infectóloga, pediatra, y había quedado pendiente, Carlota, una respuesta que tiene que ver, que ya la fuiste desarrollando, pero me gustaría esquematizarla más para que nos quede muy firme el concepto. ¿Cuáles son los grupos de riesgo en la meningitis? Bueno, los grupos de riesgo son fundamentalmente los chicos, menores de 5 años, pero especialmente menores de un año. Después los pacientes que nosotros llamamos huéspedes comprometidos, es decir, que tienen algún factor que disminuye las defensas, y algunos de ellos son especialmente para meningitis, como pueden ser los pacientes que no tienen vaso, esa es una. Después los pacientes que tienen alguna enfermedad hematológica, que tiene unas bajas defensas. En general, esos pacientes son los que uno intenta proteger, inclusive dentro del plan oficial. Si bien algunas vacunas no estaban incorporadas, igual se les daba a ese grupo especial. Esos serían básicamente lo más importante de los grupos de riesgo. Bien. Cuando a una mamá le dice que su hijo tiene meningitis, primero que se desespera, porque realmente hay como una paranoia con este tema. Más allá de haber ido al médico, el médico diagnosticó meningitis, le dio un tratamiento medicamentoso a seguir, vacuna y demás, ¿qué más debe hacer la mamá? Me refiero a no abrigarlo, sacarlo, no sacarlo, ventilar la casa, no ventilar. Con la gripe sabíamos que lavarnos las manos constantemente, estornudar tapándonos la nariz, y una serie de indicaciones que nos habían dado. Y todo lo que involucraba al contexto familiar, al grupo familiar, ¿no? En este caso. Bueno, hay una etapa dentro del diagnóstico que es cuando está internado en el hospital o en la institución. Porque esto lleva internación sí o sí. En general las meningitis se suelen internar, sí. Quizás cuando son virales y leves, a las 48 horas ya están dadas de alta. Pero esa etapa hospitalaria, va a recibir la medicación si necesita medicación, el soporte que necesite, si tiene convulsiones, si tiene algún problema, suero, lo que fuera, es en ese momento. Algunos tipos de meningitis, por ejemplo, el meningococo va a requerir lo que nosotros llamamos una profilaxis al núcleo familiar, es decir, se le van a indicar un antibiótico al grupo cercano, solamente al grupo cercano. Eso no pasa en todas las meningitis, solamente en algunas. Grupo cercano es la gente que vive en los que viven en la misma casa. A veces esto no es tan fácil de dilucidar cuando son grupos muy grandes, entonces, a veces se amplía la profilaxis. Una vez que ya está dado de alta, en realidad no hay recomendaciones especiales, o sea, son las mismas recomendaciones que tiene cualquier chico de esa edad. O sea, no es que sea más vulnerable, ni sea más susceptible a tener otra infección, ni tenga que hacer cosas extras. Eso va a depender de si quedó alguna secuela o alguna complicación. Pero si no fuera así, se reinserta Carlota, en su vida habitual. ¿Se puede repetir la infección? Sí, no en general. Hay algunas situaciones que justamente hacen que a muy pocos pacientes, esto es rarísimo, puede llegar a tener más de una meningitis, y generalmente no por el mismo germen, pero esos son los pacientes que nosotros llamamos grupos de riesgo, que son algunos trastornos inmunológicos muy especiales, inclusive los pacientes que no tienen vaso también, algunos pacientes que tienen fístulas,
que nosotros llamamos por fístulas de líquido cefalorraquídeo, que es cuando por algún traumatismo o alguna cosa quedó como una fisura y da eso la posibilidad de lo que nosotros llamamos meningitis recurrente, es decir, más de una meningitis. En general tienen buen pronóstico, es decir, se detectan rápido, se curan y bueno, es la molestia obviamente de tener ¿Y en el periodo en el que se está incubando la meningitis es contagiosa? En general, no todas las meningitis son contagiosas. Algunas, por ejemplo, no tienen que ver con esto. Por ejemplo, las meningitis a meningococo sí, uno piensa que por eso en general lo que trata es de hacer profilaxis al núcleo familiar, porque el meningococo ingresa, se aloja en la rinofaringe, o sea, toda esa zona, y en algún momento puede hacer la enfermedad. Entonces, en ese momento que lo está llevando, puede llegar eventualmente a contagiar a otra persona. Carlota, como médica e infectóloga, ¿estás conforme con las campañas que se hacen en la Argentina? Bueno, yo estoy, obviamente siempre a ustedes les gusta más, pero... No, yo creo que el calendario obligatorio en este momento de vacunación es uno de los mejores que tenemos en este momento y creo que de Latinoamérica. La verdad que me alegra mucho cada vez que se incorpora alguna vacuna. Desde el punto de vista operativo, a nosotros nos parece muy bueno esto. Siempre, como vos decís, queremos más. Hay muchas otras cosas que quedan pendientes para incorporar, rotavirus, varicela. Es decir, hay un montón de vacunas que se deberían todavía incorporar, pero están en camino de poder hacerse. Vamos a repetir específicamente cuál es el calendario oficial. Bueno, el calendario oficial todo el mundo lo tiene disponible si quiere en la página del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos alrededor de unas 16 vacunas, así que lo más importante es recordar a los 2, 4 y 6 meses la vacuna, la pentavalente, que es la que incluye, son 5 vacunas, generalmente se asocia con Sabin. En este momento tenemos también neumococo a los 2 y los 4 meses, la BCG cuando nació, junto con la hepatitis B. Y después tenemos distintos momentos donde uno puede incorporar otras vacunas, las obligatorias. Sabemos que al año tenemos la triple viral, que es sarampión, papera, rubiola. Luego tenemos el refuerzo de neumococo. Y ahí hay momentos que uno tiene que tener claro. Por ejemplo, el ingreso escolar, donde uno repite la vacuna triple y además Sabin, y es el momento para repasar, dar otra dosis de triple viral y a veces actualizar lo que no tenemos. En este momento es muy importante la vacuna triple acelular, que es para coqueluche, que se incorporó a los 11 años. Ese otro grupo muy importante que a veces no hablamos, que es el de los adolescentes, preadolescentes de los 11 años, ese es el grupo que incorporó un grupo de vacunas. Por ejemplo, la triple acelular, la HPV y varias otras más. Carlota, 30 segundos nada más, ya nos tenemos que ir. Recomendale en 30 segundos a la gente, a los papás y a las mamás que nos están mirando, cuáles son algo que realmente sea importante para vos destacar y para que quede muy fijo ese concepto. Bueno, creo que lo más importante es que revisen sus calendarios de vacunas y los que tengan posibilidades de utilizar otras vacunas además de las obligatorias, que puedan hacerlo. Y lo segundo más importante es que cuando tengan un bebé con fiebre, siempre hay que llevarlo al médico. Carlota, muchísimas gracias. Realmente ilustrativo lo por tuyo. Supuesto que sí. Fantástico y esperemos que sea cada vez mejor la campaña esa. Bueno, y que este año se vacune mucha gente. Mucha gente. Gaby, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos vamos entonces. Con ustedes nos volvemos a ver la semana entrante. Hasta ese momento y gracias.